Estamos convencidos que si al final del periodo los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas. Hola y bienvenidos. Durante la campaña electoral del 2019 en Uruguay, el actual presidente electo y entonces candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, lanzó al ruedo que en caso de ganar las elecciones presentaría ante el Parlamento un paquete de medidas urgentes para encauzar al país en el rumbo correcto. Esta propuesta fue muy criticada por el entonces oficialismo, ya que no especificaba las medidas a tomar ni qué proyecto de país establecía. Una vez electo, Lacalle Pou saca a la luz el anteproyecto de ley de urgente consideración, LUC para los amigos. Este proyecto fue revisado por la coalición multicolor, unión de partidos de derecha que ayudaron a ganar las elecciones a Lacalle. Así, el 23 de abril se presentaron ante el Parlamento los más de 500 artículos que forman la LUC. El carácter urgente de la medida hace que el Parlamento deba pronunciarse en 90 días, de lo contrario el proyecto queda aprobado. Estos artículos son sumamente criticados por los grupos pro derechos, el Frente Amplio, el movimiento sindical y la sociedad organizada en su conjunto, centrando su crítica en el fuerte corte represivo, neoliberal y freno a los avances que se sucedieron en los últimos años en el país. A su vez, el contexto de emergencia sanitaria no permite que los movimientos opositores al proyecto logren salir a la calle y demostrar su fuerza. Como vemos, la ley de urgente consideración es sumamente extensa para tratarla en un solo capítulo. Por lo tanto, decidimos separarla en varios puntos que iremos tratando en los próximos programas. Por eso hoy vamos a hablar de la ley de urgente consideración, capítulo 1, o cómo regresar a la economía al abrigo neoliberal. Cada decisión que tomemos acá adentro será pensando en el impacto que tendrá sobre las personas. Quería consultarle, ministra, si está previsto en función de esta coyuntura postergar la decisión de ajuste de tarifas a partir del 1 de abril y también las modificaciones hacia las compras con débito y crédito. Las medidas que fueron anunciadas la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se mantienen. Hay una adecuación tarifaria. Es el único país en el mundo que en medio de la crisis sanitaria y económica más grave de la historia decide aumentar los impuestos. Decisiones del gobierno para nosotros bien importantes que hacen al compromiso en la campaña electoral. Pero lo importante es que terminemos con la lógica de que el Estado, el gobierno central necesita más plata, necesita financiar un agujero fiscal, se da vuelta y le pide a la gente a través de más impuestos o de mayores tarifas que financie ese agujero. Se impone la rebaja salarial a los funcionarios públicos cuyos sueldos, ingresos asciendan a 80.000 pesos líquidos. Ahora bien, se estaba planteando la misma medida, el gobierno analiza plantear esfuerzos en esta misma dirección, aquellos que no sean asalariados, aquellos propietarios de la tierra, aquellos que tengan patrimonio. Muchas gracias por la pregunta. No hay que sancionar nuevos impuestos, porque además esos ricos dan trabajo. Desde Economía lo que intentamos hacer es repartir de forma más equitativa los costos que estamos teniendo como sociedad todos. Que hacen a la austeridad, que hacen al compromiso del ahorro de 900 millones de dólares anualizado. Siempre pensando en las mayorías, muchas veces silenciadas y no en el beneficio de unos pocos. Bueno, aquí estamos con un borrador de ley de urgente consideración. Cambios normativos, uno de ellos en particular vale la pena detenerse y es el de la creación de una regla fiscal. Proponemos establecer una regla fiscal que tendrá como objetivos poner límites al gasto del gobierno. ¿Qué es eso? Una regla fiscal es un dispositivo institucional. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto de reglas y normas que limita la actuación del gobierno en materia fiscal. Que en definitiva lo que hace es quitarle margen de maniobra al Estado para gastar discrecionalmente,
lo cual también puede ser leído como una medida de corte liberal. Una regla fiscal supone el mecanismo, el instrumento para buscar abatir el déficit fiscal. Pero ¿qué pasa si esto no es cierto? Si bien es posible un gasto de emergencia, aún así el gobierno está maniatado y no puede hacer mucho para estimular la economía, ya que en cuanto haya más ingresos, el freno a la deuda obliga al país a pagar pasivos. En la campaña se ponía como ejemplo máximo de esta regla fiscal a Chile. No, God, please, no. ¿Qué es un modelo a seguir el chileno? Chile es un país demasiado desigual. Son todas medidas pro mercado y de libertad económica. La calle Pou, con esta ley, con este trabajo que centralizó Rodrigo Ferrés, el doctor Rodrigo Ferrés, el futuro prosecretario. El conchete del conchete. A mi juicio lo que está es respondiendo rápidamente a su base política. Los sectores empresariales, desregular, ir por una mayor libertad económica. Para decidir el aumento de la electricidad reunía a un grupo de distinguidos economistas y coloqué los posibles porcentajes de aumento en sus espaldas. Ahora usamos los principios de libre mercado para llegar a una cifra. Suelten a los perros. Luis Lacalle Pou se comprometió ayer a derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera a través de la ley de urgente consideración que presentará al Parlamento luego de asumir. Desde el punto de vista político es muy claro lo que está pasando. El presidente electo transmitió su compromiso en una reunión que mantuvo con delegados de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este y el movimiento Un Solo Uruguay. Y bueno, hablemos de los comercios que se quejan en las cámaras y son comercios que ya existían formalmente en el año hace 3 años que se aprobó la ley. En ese momento pagaban aranceles de un 7%. Hoy están en 2.2. O sea, yo no me dejo hacer la banda por un empresario. Son 3 que comprende la obligatoriedad en la ley de inclusión financiera. 1, la obligación de los bancos de brindar el servicio de pago de salarios de manera gratuita. 2, el pago de retribuciones por medios electrónicos. Y 3, las limitaciones al uso de efectivo para las transacciones en montos elevados, superiores a los $5.000 aproximadamente. O sea, es una ley que coarta la libertad. Está hablando de las libertades de la gente y todo lo demás, y me parece que se está llevando a un plano que no es así. Yo soy de la teoría de que todos los procesos de gobierno tienen que estar con un rótulo que diga libertad. Si vos lo pasás por ese rótulo y no genera más libertad, en algo te estás equivocando. Eso de que no, me está afectando la libertad, yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo creo que justamente muchos de los que reclaman lo que quieren es la libertad de poder hacer las cosas en negro y que nadie los controle. Entonces la pregunta para hacernos es, ¿por qué si aumentan los riesgos de evasión se liberaliza, digamos, el sistema? Es un poco curioso que el senador Lacalle Pou plantee también la resistencia a esta ley y en realidad es coherente porque es el mismo senador que se opuso a la ley de transparencia y lavado de activos. Yo soy garantía de transparencia. La sospecha latente es la evasión. Y muchos lo blanquearon, que lo felicito. Y uno de los objetivos de la ley de inclusión financiera es blanquear, formalizar la actividad. Pero lo que hemos visto en la región con procesos incipientes todavía de inclusión financiera es que la inclusión financiera, cuando llega a las personas, incluso de muy bajos ingresos, incluso en situaciones de pobreza extrema, en general a las poblaciones vulnerables, logra algunos efectos de manera directa y que ya están probados en nuestra región. En primer lugar, empodera. Para facilitar y asegurar que los trabajadores cobren sus salarios en tiempo y además en blanco. Si tú dejas establecido que el trabajador que quiera se bancarice, ¿entendés? Tú le estás dejando la posibilidad de expresarse. Si el empleador le dice que no quiere que se bancarice. Exacto, y en realidad estás en una posición de poder que es diferente. Esto va a llevar a un retroceso, a que exista informalidad en el trabajo. De nuevo, los más vulnerables, los que están más expuestos a la posibilidad de trabajo informal, se van a ver afectados con esto, no van a tener capacidad de reclamar, como decía David, en caso de que una parte de su sueldo se pague en blanco y el restito, que aumenta un poco ese sueldo, no esté cubierto por Otra vez por aquí, obviamente no espero que te acuerdes de mí. Pensé que ibas a quedar en el norte al fin. Otra vez estás cerca, llegaste hasta el Chuy. Mira que no me olvido la última vez que te vi. Yo era chico en los 90, pero igual te... Yo te quiero agradecer muy breve por haber tenido la generosidad de venir y la realidad que como uruguayo joven,
y esto es genuino, te siento como un presidente joven, cercano, que se siente como un uruguayo más. Para mí hoy es un honor. Soy Wolverine. Nos hablamos por primera vez de este instrumento que obedece a que hay cosas que en Uruguay hay que hacerlas de manera urgente. El poder no se comparte ni con los sindicatos ni con las cámaras empresariales. Va a estar encabezando entonces el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estamos con Carlos María Uriarte, muy bienvenido, ingeniero agrónomo. Usted ha pasado por la Asociación Rural, por la Federación Rural, pasa ahora al Poder Ejecutivo. No se comparte ni con los sindicatos ni con las cámaras empresariales. Hay gente que desconocía nuestra realidad. Y ni que hablar cuando habían preconceptos de por medio. ¿Preconceptos como cuáles? 4x4, sobre todo que realmente está lejos de... También asociados al movimiento Un Solo Uruguay, ¿no? A veces esos preconceptos incluso, ¿no? Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Queríamos preguntar, porque usted cuando era presidente de la Federación Rural, en algún momento se refirió al tema de los trabajadores rurales y las 8 horas. Ha sido un logro obviamente y respetable. Pone orden, por ejemplo, pone mucho orden en el sector forestal. Pone mucho orden en alguna parte de la granja. Y evita casos de explotación también. Sí, evita, que los hubo, pero también yo creo que hemos avanzado bastante. Entonces. Muchos trabajadores rurales ingresaron al seguro de desempleo, otros fueron en algún momento despedidos. Entonces, cuando a la BPS le dicen tenés 13 jornales al mes aportados, primera cosa, y después lo segundo es que no te dan los jornales para el seguro de desempleo. Pero ¿por qué no me dan cuando yo? Bueno, es que ustedes necesitan 250 porque estás en caja rural. Los patrones se fueron de la mesa de negociación. En el anterior convenio lo que se hizo fue, hubo una interpretación descoordinada sobre la reacción del correctivo, entonces ellos argumentaron que se retiraban sobre esa base, pero que no iba a haber negociación. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitre. Pretendemos integrar un gobierno que hable mucho con la población, que le diga las cosas que está pensando y que pretende hacer, así que hoy está para la opinión pública, para criticarla, para opinar y, ¿por qué no?, para hacerle aportes. El tema laboral ha cobrado gran importancia estos días y por eso tenemos como invitado al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Muchas gracias por estar nuevamente acá en Tarde o Temprano. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Te esperabas que el tema de la huelga esté presente? Bueno, lo que nadie puede decirle a los uruguayos es que no sabíamos que iba a haber un proyecto de urgente consideración, de que no sabíamos que iba a ser una ley ómnibus, ni que no sabíamos que iba a tener aspectos regresivos desde nuestro punto de vista. Pero, por ejemplo, el asunto de los derechos de las que no hacen huelga, de los que quieren trabajar mientras que hay una huelga o una ocupación, creo que ahí hay de repente una línea. En el Uruguay, el que quiere ir a trabajar cuando no hay una huelga, va. De hecho, no, cuando hay huelga. Cuando hay huelga, va. Sí, pero cuando hay ocupación, no. No, cuando hay ocupación de no. Pero no está planteado en el proyecto de ley cuando haya ocupaciones deberá. Está hablando de toda la huelga. Lean bien ese proyecto en todas las modalidades de la huelga. Entonces, cuando entra en todas las modalidades, violenta las decisiones de la OIT. Normas internacionales de trabajo y de legislación laboral en Ginebra emiten una opinión técnica al respecto apegada a las normas internacionales del trabajo, ¿no? Entendiendo que la huelga es un derecho. El no huelguita va a trabajar. ¿Entendés? ¿Pero qué pasa cuando se le bloquea el derecho? O sea, cuando está ocupada la empresa y se le bloquea el derecho al que quiere ir a trabajar. Cuando hay un paro de ómnibus y una persona no puede ir a trabajar, tiene bloqueado un derecho. Porque la huelga bloquea derechos. No porque lo quiera, porque intenta modificar la realidad. El gobierno tiene que rever una cantidad de artículos de esta ley que son francamente negativos. Empiezo con Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Muy buenos días. Buen día a todos, muchachos. Sonreí. Sonrío, pero no sé si me están viendo. Mirá, te vemos más o menos bien. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Te cuento una cosa. En ese momento tengo una obra al lado, en mi casa al lado, de modo que hay momentos en que hace un ruido impresionante. Estos son los problemas del teletrabajo, ¿no?
en las tertulias, en el estudio, nunca pasa eso, ¿no? Nunca hay ruidos raros en aquel estudio. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Además, ante la negativa del gobierno a la solicitud para usar la cadena nacional de radio y televisión, la central prepara un mensaje que será transmitido a través de los medios públicos y también de los medios privados que lo deseen. La calle Pou y la cadena nacional es una herramienta anticuada. What the fuck? Yo quiero ver qué va a hacer el PIT-CNT en esa discusión. Aquí, desde esta histórica plaza en el corazón del barrio La Teja, en el oeste de Montevideo, esta plaza La Fone, comenzará una de las 3 caravanas que el movimiento obrero va a realizar por la capital del Uruguay, por Montevideo, para después dispersarse, pero es una forma de estar presentes en la calle. Y el mensaje irá por el lado de exigir una renta básica para amplios sectores de la población que han visto mermados sus ingresos por esta pandemia de la COVID-19, y además también para decirle al gobierno que revea su postura de tratar la ley de urgente consideración, porque dice que lo único urgente en este momento en el Uruguay es respaldar a los sectores más desprotegidos. Analizando estas reformas económicas a la luz de la actual crisis que vive Uruguay y el mundo, surgen varias interrogantes. ¿Es este el momento para limitar el gasto público en pos de ahorrar para pagos de deuda? Hay más de 150.000 trabajadores en el seguro de desempleo y muchos de ellos no volverán a sus anteriores puestos, más los miles de trabajadores informales que no tienen subsidio alguno y ningún tipo de apoyo para atravesar esta complicada situación. Pero el gobierno, con la firmeza que lo caracteriza, sigue con su promesa de campaña electoral de ahorrar $900 millones anualmente. Si algo debemos reconocer a Luis es que viene cumpliendo a rajatabla todas las promesas electorales. Ah, no, hay una que no cumplió: mantener el precio de las tarifas públicas. ¡Qué casualidad! En medio de esta crisis, algunos países discuten gravar con impuestos a los grandes patrimonios y grandes acumulaciones de capital. En Uruguay, el gobierno decreta subir las tarifas públicas un 10% en promedio. Vemos cómo el gobierno en sus discursos apela al concepto de solidaridad y de esfuerzo patriótico, exacerbando ese mito nacional de que los uruguayos somos solidarios. ¿Somos solidarios? Es a través de esta solidaridad impuesta que se le quita entre un 10 y un 20% del sueldo a trabajadores del sector público que reciben haberes mayores a 80.000 pesos. En esta situación de emergencia, el gobierno intenta desterrar la inclusión financiera y limitar el derecho a huelga, quitando el poder de negociación a los trabajadores frente a los empresarios, fomentando aún más la informalidad laboral y dejando a merced de los bancos el establecimiento de tasas de interés frente a créditos y préstamos. Así se retoma la idea del trabajo como una obligación y no como un medio, volviendo al obrero parte de la máquina fabril, despersonalizando su accionar y limitando sus derechos de reclamo como la huelga. Queda claro que la visión económica del gobierno es el favorecimiento del sector privado. Tan así que promueven la privatización de sectores importantes para la soberanía del país, como son la energía y las telecomunicaciones. La acción del gobierno de la calle, como la inacción de la oposición, no dan respuestas a los más vulnerables, quienes finalmente van a pagar la reforma.